Hoy en Los Doctores. El dolor crónico por fracturas puede afectar la movilidad, el descanso y la calidad de vida si no se trata de forma adecuada. Mi esposo, él padece mucho de dolor, pero sí es un poco incómodo, ¿verdad? Las fracturas en adultos mayores son más complicadas de tratar, pero la ciencia ofrece opciones para recuperar la calidad de vida. Un geriatra y un ortopedista les explicará cómo evitar las fracturas, cuáles son las zonas del cuerpo más débiles y el cuidado en caso de ocurrir una. Acompáñanos en la cita médica de Hoy en Los Doctores, con Susana Peña. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos este miércoles 20 de mayo. Mi nombre es Susana Peña y hoy vamos a dedicar esta edición de Los Doctores a los adultos mayores. Así que si usted es un adulto mayor o vive con uno, preste mucha atención. Vamos a hablar de una situación muy frecuente en la tercera edad, como son las fracturas, muchas veces por caídas. Pero también nos vamos a enfocar en cómo se rehabilita un adulto mayor luego de que sufre esta condición. Vamos a iniciar primero hablando sobre el tema de las fracturas en general. Les voy a presentar a nuestro primer invitado, quien es el doctor Marcelino Lostalo, que ya se encuentra acá. Él es geriatra. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Susana. Un gusto de verdad que nos acompañe para hablar de este tema tan importante, porque Costa Rica es un país que envejece. Y yo creo que un tema como este de fracturas para ustedes es muy frecuente. Vieras que lamentablemente, pero tengo que decir, es algo de todos los días. Es algo que vemos en el día a día, en la consulta, en los hospitales, en la hora de la pasada la visita. El país está envejeciendo, el mundo está envejeciendo, nosotros a una tasa muy acelerada, y tenemos que ver de qué manera logramos prevenir esta epidemia de fracturas de cadera. Así es, y yo creo que en este contexto lo más importante es la información, como usted dice, preventiva. Hablemos inicialmente, ¿por qué los huesos de los adultos mayores son tan vulnerables? Hay un montón de factores a considerar. Hay un concepto que manejamos mucho en geriatría, que es el de la fragilidad, y la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Esto confluye en los pacientes siempre a esas alturas de la vida. Todo es un continuo en el tiempo, todo eso se puede prevenir. O sea, no es que por llegar a ser adulto mayor ya vamos a estar cayéndonos, es una mentira. Una persona que genera materia prima para no llegar débil a la adultez va a tener menos riesgo de caernos. Si nosotros somos obesos, si nosotros somos sedentarios, si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no tenemos un control médico regular y logramos llegar a una edad avanzada sin tener esos mecanismos de defensa, no vamos a evitar caernos y evitar tener una fractura. Los huesos y los músculos de manera natural van a perder su fuerza, van a perder composición conforme envejecemos, pero nosotros podemos intentar retardarlo, y la manera de retardarlo es haciendo medidas preventivas. Aquí lo que vamos a evitar siempre es evitar llegar al punto en el que nos caímos y nos quebramos, es prevención. Usted mencionó el tema de la pérdida de la masa muscular. Por ejemplo, el tema del equilibrio también influye. Por supuesto, parte de los factores predisponentes y cosas que podemos evitar y trabajar es el equilibrio. El equilibrio depende de muchas cosas. La pérdida de masa muscular hace que camines más lento, hace que tengas menos capacidad de respuesta. Si usted se pone a ver, Susana, no sabe la última vez en que uno se cayó, uno pone a recordar cuándo fue la última vez que me caí, probablemente no lo recuerde, pero sí tiene probablemente muy claro cuándo fue la última vez que casi me caí, donde iba tal vez caminando, hice un tropiezo pequeño sobre algo mojado, una alfombra o una grada que no vi, un escalón, pero hice un movimiento, me pude agarrar de algo y evité la caída. El equilibrio es parte de lo que nos ayuda a evitar que esto ocurra. Para poder trabajarlo no hay más que hacer ejercicio, no hay más que comer bien, tener una ingesta proteica adecuada. Aquí entran muchísimo también los factores inherentes al médico que está viendo al paciente. Hay un montón de medicamentos que pueden empeorar el equilibrio, que son de uso muy diario, de todos los días en la consulta, que le mandan en la consulta primaria en el EVAIS, y está en uno poder determinar y detectar cuando el paciente está en riesgo de que esto ocurra y poder modificárselo. Doctor, en su experiencia en las consultas, ¿cuáles son tal vez esos momentos críticos o esas situaciones
que hacen vulnerable al adulto mayor? No sé, ellos se caen cuando salen de su casa en las aceras, o es más cuando, no sé, se están bañando, tal vez como para ponerle atención a esos momentos de la rutina. En cualquier momento. O sea, el diablo está en los detalles. Si la persona es frágil y usted la ve que es una persona que le cuesta levantarse solo de la silla, que le cuesta caminar de manera correcta, que ya no puede brincarse el cañito donde está viviendo, esa persona que todavía no es un paciente, está en un alto riesgo de tener una caída y una fractura. El diablo está en los detalles, como te decía. La caída puede ocurrir en lugares de alto riesgo, como el baño que estabas mencionando, pero la verdad es que casi siempre ocurre en situaciones cotidianas, a la hora de levantarme, a la hora de caminar hacia el baño, a la hora que yo estoy haciendo algo en casa del quehacer. Si yo tengo que limpiar una celosía que está un poco alta, si yo creo que puedo, pero lo hago con un poco de riesgo, subirme en una banquita para cambiar un bombillo, cuando uno sale al patio a tender la ropa, cuando se agacha a poder acomodar la cama, etcétera. Todos esos momentos son de riesgo de caernos y evidentemente podemos quebrarnos. ¿Y cuáles son las fracturas más comunes que se atienden? Te lo voy a dividir en dos maneras. Son las fracturas que nosotros conocemos como fracturas osteoporóticas mayores y las osteoporóticas menores. Las mayores son aquellas que tienen mayor potencial de generar una dependencia posterior a la fractura. La que más tenemos, que es el coco de la geriatría, es la fractura de cadera. Después tenemos las fracturas de vértebras, la fractura de pelvis, y hay otras fracturas que, aunque no ponen tanto en riesgo la vida, sí limitan mucho la calidad posterior, como es la fractura del hombro, la fractura de los huesos largos de la pierna, que se llama el fémur, y otras más pequeñas como las costales o los tobillos. Pero la más común, la que gana, la que es de más riesgo, es la de cadera. La de cadera. Y es cierto que un adulto mayor, luego de sufrir una caída como estos, siente tanto temor, tanto miedo, que es una de las causas de inmovilidad en esta población de la tercera edad. Totalmente, totalmente. En geriatría nosotros trabajamos bajo el concepto de algo que conocemos como síndromes geriátricos, y las caídas son un síndrome gigantesco dentro de todo ello. No solamente es el caerse, que ya como estamos conversando se puede evitar, sino el qué va a pasar después de que me caí. Siempre queda como un temor al qué pasará después de, ¿será que puedo volver a mi independencia? Tengo miedo a caminar, algo similar a un estrés postraumático. Entonces, ese miedo a caer forma parte de este síndrome de caídas que debemos manejar, y la manera de manejarlo, evidentemente, es rehabilitando al paciente, integrándolo nuevamente a recuperar esa independencia. Que más adelante vamos a hablar de ese tema de la rehabilitación, pero entonces el tema emocional es muy importante y tampoco hay que dejarlo de lado, ¿verdad? Para nada. Aquí entra mucho las condiciones precaída, la cuestión premórbida. Si la persona tenía ya de base problemas de ansiedad, de depresión, un entorno no adecuado dentro de la familia, dentro de la sociedad, pues evidentemente hay que manejarlo. La depresión dentro de esos pacientes después de que se caen es muy frecuente, es mucho. Y hay que verlo con lupa, porque incluso uno tiende a iniciar tratamientos para este manejo y ese tratamiento puede empeorar incluso el equilibrio. Pero el acompañamiento es fundamental. Yo creo que aquí una persona que tiene un entorno correcto, una familia que me acompaña, un médico que acompaña, definitivamente le va mejor. La parte emocional y psicológica hay que tratarla desde el día 1, desde que tienen la caída y la fractura. Ahora, doctor, nosotros que pasamos tanto tiempo con los adultos mayores en casa, ¿hay alguna señal, alguna bandera roja con la que yo me pueda dar cuenta que tal vez ellos podrían estar fracturados, pero no lo sabemos? Tal vez no fracturados. Vamos a ver, tal vez riesgo a fracturarme sí. Hay ciertas condiciones médicas previas que en la consulta uno detecta que puede aumentar el riesgo de que si te caes te quebras. ¿Cuáles serían? Número 1, haber tenido una fractura anterior. O sea, si estuvo una fractura de muñeca, una fractura de vértebra que en algún momento le dijeron, una fractura de tobillo, de fémur, créalo que necesita tratamiento para poder prevenir una segunda fractura. Otro factor importante, tal vez en la historia, y yo creo que eso la gran mayoría de nosotros podemos verlo, es si mi mamá o mi papá tuvieron una fractura de cadera. Si mamá o papá tuvieron una fractura de cadera en algún momento de su vida, yo tengo un riesgo acumulado de tener una fractura. No es que sea un evento hereditario, no es genético, claro, pero sí hay algunos factores que me hacen pensar que yo puedo tener lo mismo que ellos y puedo sufrir una fractura. Pero si me preguntas acerca de qué cosas yo puedo ver en el día a día que me hace pensar que mamá o papá pueden tener una fractura, es tal vez lo que lamentablemente muchas veces normalizamos
y vemos como viejismo, como que ya es normal que camine como trencito, ya es normal que ande lento, ya es normal agarrar a abuela y ayudarla a levantarse. Tal vez es algo que vemos todos los días, pero en realidad no es normal. Si ya la ven que tiene dificultad a la hora de levantarse, que hace 2 o 3 intentos y le costó, que a la hora de querer agarrarse y ponerse las medias, ven que no puede, o va caminando y ven como que se va yendo para adelante, para atrás, para un lado. Eso evidentemente nos demuestra que hay riesgo y no podemos dejarlo pasar. Es, no sé, comparable con que yo tenga dolor de pecho todos los días y no voy a ver si tengo un problema en el corazón. O sea, debo buscar de qué manera lo detecto antes de. ¿Hay alguna, digamos, un cambio como repentino en el humor, en el comportamiento, en la lucidez de una persona que pueda tal vez significar que está ocultando un dolor por fractura? Vamos a ver, el dolor modifica grandemente la calidad de vida. Y como modifica grandemente la calidad de vida, también puede determinar algunos factores emocionales. La osteoporosis, hablando un poco del tema de por qué es que uno se quiebra, la osteoporosis es una de las causas principales de por qué uno se fractura. La osteoporosis como enfermedad no provoca dolor. La osteoporosis no duele. Eso es algo que yo creo que todo el mundo tiene que llevarse. La osteoporosis no duele. Lo que duele es la fractura. La fractura, la secuela de la caída es lo que puede darnos un problema. Si hemos tenido una caída pequeña, la hemos normalizado, la hemos dejado pasar, y esa persona, como pasan los días, ven que no hay una recuperación total de la funcionalidad, hay dolor asociado al sitio del golpe, definitivamente debemos buscar atención médica porque la manera correcta y la única manera de poder hacer el diagnóstico de una fractura es mediante imágenes, hay que hacer radiografías y otros estudios. Recuerda que en unos minutos vamos a abrir nuestra línea telefónica aquí en el estudio para que usted pueda hacerle al doctor todas las preguntas que tenga sobre ese tema de fracturas en adultos mayores. También nos puede empezar a escribir por WhatsApp. Ya vamos a estar recibiendo sus preguntas. 6477-7778 el número para que nos empiece a enviar las preguntas que tenga. Doctor, una pregunta que me parece muy relevante, porque el adulto mayor, cuando tal vez está en esa situación y cae en ese momento de inmovilidad, ¿cómo afecta esto otros órganos? Por ejemplo, ¿cómo afecta esto al corazón, al sistema digestivo? Totalmente. Si nosotros no manejamos correctamente la fractura desde el inicio, ahora más tarde van a poder conversar con el doctor Sequeira de esto. Si nosotros no le damos una rehabilitación adecuada, no damos un control correcto de los precipitantes de la fractura, caemos en dependencia. Esa persona ya no va a poder bañarse solo, ya no puede ir al baño solo, va a estar sentado en una silla o peor, acostado. Y vienen otras consecuencias que son muy lamentables. El encamamiento genera úlceras por presión, lo que llaman las llagas, pueden haber estreñimiento severo, puede llevar infecciones urinarias, infecciones respiratorias, y esos pacientes, lamentablemente, cuando no se maneja de manera correcta, terminan falleciendo a lo largo del año por una infección, por una neumonía, por una úlcera, por un infarto, por un derrame, por algo que se pudo haber evitado, simplemente con haberlos vuelto a su independencia funcional, con que caminen nuevamente. Entonces sí, por supuesto, o sea, hay una relación directa entre la mortalidad, las complicaciones médicas asociadas al encamamiento secundario de una fractura. Y el peligro, ya usted lo mencionaba, de tal vez tratar esto en casa, decir, no, aquí tengo pastillas para el dolor, o aquí me pongo algo frío o caliente y así pasa. Siempre que hay algún signo, mejor consultar. Siempre. Vamos a ver, las fracturas no hay manera de manejarlas en la casa. O sea, lamentablemente uno en geriatría tiende mucho a hacer visitas a domicilio y le llaman y le dicen a uno, doctor, es que ocupamos que venga mamá porque se cayó y no se puede levantar. En ese caso lo que uno dice es, no perdamos el tiempo, llamemos de una vez al servicio de emergencias, trasladémosla para ver si tenemos una fractura. Tal vez lo que sí es que si tiene una fractura menor y el dolor es de alguna manera controlable y lo queremos manejar en la casa y no llevarla al hospital, podemos caer en el error de no consultar, y si tenemos una fractura y no la corregimos, vamos a tener complicaciones a futuro. El mensaje es, una fractura no se puede manejar en la casa. Una fractura osteoporótica, una fractura mayor asociada a una caída en un paciente adulto mayor es una emergencia. O sea, tenemos que verla en un hospital, corregirla como amerita y luego ya pues tomar decisiones. Ahora al inicio usted mencionó que hay acciones que nosotros podemos aplicar desde el día de hoy para prevenir esas condiciones a futuro. Tal vez sí las podemos enumerar porque me parece importante, si hay personas que tal vez todavía no son adultos mayores y que están a tiempo de tomar medidas, quisiera compartir con ellos cuáles son esas medidas.
No hay secreto, Susana. Yo creo que lo que todos venimos sabiendo desde jóvenes y que tanto se conversa no solamente en ese tema de fracturas, sino en salud en general, una adecuada alimentación, buen aporte proteico, tener una condición física correcta, eso solamente se logra con ejercicio de ambas maneras, ejercicios de fuerza y resistencia para generar músculo, ejercicio de equilibrio para evitar caernos y mejorar un poco el riesgo de sufrir una fractura, pero el no fumar, si sos diabético, pues tratarte bien, si sos hipertenso, tratarte bien, el que si no haces ejercicio, pues tratar de hacer actividad física, eso es fundamental, es envejecer bien. Al final de cuentas, en geriatría no solamente vemos al paciente que ya envejeció, sino la idea es acompañar a ese paciente conforme va envejeciendo para tener una calidad de vida adecuada conforme ya llegue el momento de estar en esta adultez mayor que a veces tememos, o sea, que a veces tenemos mucho miedo de qué pasará cuando llegue ese momento. Si yo voy guardando un poquito de energía, como cuando hacemos un ahorro, y día a día voy cuidándome en mi etapa temprana de vida, créame que las posibilidades de que usted llegue a ser una persona frágil, con riesgo a caerme y quebrarme, son definitivamente mucho menores. Entonces todo está en la prevención, ejercicio y alimentación adecuada, estilos de vida saludable. Las medidas que nos ayudan para todo, que yo siempre digo están al alcance. Nada más, doctor, antes de abrir este consultorio quería consultarle la deshidratación. ¿Esto puede hacer más vulnerable a un adulto mayor? Claro, por supuesto. Muchísimos de los síntomas por los que el paciente consulta están relacionados a deshidratación. Ya sea una deshidratación propia, endógena, porque no tomo líquido. La persona adulta mayor tiende a perder ese reflejo, esa ganas de tomar agua. Tiene que estar recordándoselo, ya sea uno o incluso el familiar. Incluso ahora hay, no sé si usted ha visto aplicaciones que le recuerdan que tiene que estar tomando líquido. O también por medio de algunos medicamentos. Hay pacientes que por diferentes condiciones toman medicamentos que generan la pérdida de orina, que se llaman diuréticos. Lo más común es que el paciente hipertenso tome algún tipo de estos medicamentos y se deshidratan. La deshidratación puede generarme algo que se llama ortostatismo, que es que se me baje la presión donde cambio posición y en ese momento caerme. Claro. La deshidratación puede hacer que yo no vea bien. La deshidratación puede hacer que yo de verdad pierda esa tridimensionalidad de la visión y donde yo creo que estoy levantando suficiente el pie para evitar un escalón, no lo vea y me caí. La deshidratación es importante y la deshidratación es básicamente cuando mi cuerpo me pida líquido. Siempre hemos hablado de los 6-8 vasos de líquido al día y no está lejano hacer la realidad, pero hay gente que ocupa incluso más que esto. En zonas alejadas, en Punta Arenas, en Guanacaste, mucho calor, sudor, etcétera, hay que tomar un poco más. Perfecto, un punto para tener ahí muy presente. A las 10:18 de la mañana abrimos nuestro consultorio. Si tiene alguna pregunta para el doctor Marcelino Lostalo, quien es geriatra, puede hacerlo a los números que aparecen en pantalla. Ya tenemos algunas acá que nos llegan al WhatsApp 64 77 77 78. Doctor, nos preguntan, dice: los felicito por el programa, muchas gracias a esta televidente. Tengo 46 años y hace 2 años me zafé el brazo. Me quedó una fisura pequeña que solo el TAC lo detectó. Después de tanto tiempo es un dolor constante. ¿Será que en algún momento me pueda sanar o tengo que tener algún tipo de terapia? Nos pregunta esta televidente. Ok, este es un caso diferente, un caso especial. No es específicamente relacionado a persona adulta mayor, pero sí es una persona que está envejeciendo. Una fractura de hombro va a depender mucho de cuál fue el mecanismo que te llevó a la fractura. Si fue un accidente, si fue una lesión que no solamente daña el hueso, sino también otros ligamentos y tendones, es importante diagnosticarlo y siempre va a ocupar terapia. O sea, no solamente terapia me refiero a pastillas, sino terapia de rehabilitación. Ahora en la segunda mitad del programa vamos a hablar un poquito más de esto, pero definitivamente sí podría haberse usted beneficiada de terapia de rehabilitación y una mejoría en sus síntomas, sin duda, sin duda. Quiero saludar a doña Elsie, quien nos está llamando desde San José de la Montaña. Muy buenos días. Sí, buenos días. Un gusto saludarla. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Ustedes, muy amables, me alegro mucho. Mire, el asunto es que mi mamá se cayó hace 22 días y se fracturó el brazo izquierdo. Ella tiene 84 años y la llevamos de inmediato al hospital y resulta ser que sí está fracturada y que lleva operación.
Lo que pasa es que dijeron, ahí la dejaron internada y el lunes le dieron la salida, a los 2 días le dieron la salida. Ella está muy golpeada, muy adolorida, solamente le mandaron acetaminofén y en realidad ella pasa muy mal. No, ¿cómo se llama? A los días ella ya no puede caminar. Ok, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto, doctor. ¿Ella se quebró en el brazo o cercano al hombro? Cercano al hombro. Cercano al hombro, ok, perfecto. Sí, vamos a ver, esto es lamentable, ojalá que todo pueda resolverse pronto. Usted está viendo que su mamá se quebró el brazo y ahora está limitando incluso la movilidad de las piernas, no está pudiendo caminar. Esto puede ser por el dolor o por el miedo a caerse nuevamente. Ese tipo de fracturas, específicamente las de húmero proximal, las que están cercanos al hombro, va a depender mucho de la condición previa de su mamá y lo que el ortopedista en el momento que la atendieron decidan. Algunas de esas fracturas se operan, otras no. En términos generales, la gran mayoría deberían operarse. Sin embargo, el sistema de salud, pues sí, ya todos los conocemos, está muy saturado. A veces toman decisiones no basadas en lo que en realidad se necesita, sino con lo que se cuenta. Pero de momento yo lo que le diría es tratar de buscar a alguien que le pueda ayudar, algún colega médico, ya sea en el hospital o donde usted pueda consultar para hacer un manejo adecuado del dolor. O sea, yo creo que es importante darle un tratamiento correcto para que su mamá no esté sufriendo, para por lo menos ayudarle a pasar ese trago amargo con menos molestias y esperar que ojalá lo puedan llamar pronto para poder ser operada. Ese tipo de fracturas se operan porque para ayudarle a mejorar el dolor hay que fijar el hueso. Aunque ella ya no caminara, aunque ella ya no se moviera, esa persona siempre se opera porque el hueso quebrado duele. Entonces ojalá que puedan ayudarle con la cirugía. Muchas gracias a doña Elsie por llamarnos y pronta recuperación también para su mamá. Doctor, aquí tengo una pregunta que me parece muy interesante. Dice, ¿qué de cierto hay de que mucha vitamina D y calcio no son recomendables? Sí, vamos a ver, la creencia popular es que como son vitaminas, como son minerales, no importa, tomen lo que quiera que no hace malo. En realidad no, o sea, hay ciertas capacidades que el cuerpo tiene de absorber y de eliminar y lo que no pues lo va a mantener y puede uno tener, aunque es muy raro, le voy a ser muy sincero, uno puede tener complicaciones asociadas al consumo excesivo de calcio y de vitamina D. En pacientes que tienen alto riesgo de pérdida de masa muscular y fracturas de cualquier tipo, háblese de cadera como la más peligrosa, la vitamina D es algo básico, debemos medirla para saber cuán baja está y poder así también calcular cuál va a ser la reposición. Por poner un ejemplo, hay vitamina D de 1000 unidades, hay vitamina D de 100.000 unidades, ¿cuál le doy a quién? Es una decisión que debe tomar el clínico, el médico, en el momento de atender al paciente. La vitamina D es importante, es un pilar fundamental en el manejo de la osteoporosis y las fracturas de cadera, pero hay que hacerlo con cuidado y con medida. Recuerde que puede llamarnos al 2290-6247. Mientras tanto, aquí tenemos otra consulta por WhatsApp. Dice, si tengo un trasplante total de cadera, ¿puede ser más propenso a tener una fractura? Vamos a ver, sí y no. Recuerde que tenemos 2 caderas. Entonces, cuando me hablan de que tiene un reemplazo total de cadera, probablemente están hablando de que es un reemplazo de una de las 2 caderas. Si la persona se hace un reemplazo de cadera, en ese contexto por lo general se hace porque tiene desgaste, porque tiene ya un deterioro de la articulación como tal, que le genera mucha limitación y dolor, entonces se hace el reemplazo. Pero siempre después de una fractura, después de un reemplazo hay que hacer una medición correcta de las otras zonas que pueden detectar osteoporosis, porque puede haber una lesión, una fractura periprotésica. O sea, no es que le cambien totalmente el hueso, o sea, siempre tenemos una porción de hueso propio que si yo me caigo me puedo fracturar. A veces es una fractura de cadera como tal, a veces es una fractura un poco más distal, más abajito, que se llaman fracturas de fémur, pero se comportan muy parecido. Entonces la respuesta corta es sí puedo quebrarme. Perfecto, ahora quiero saludar al próximo paciente de este consultorio que nos está llamando desde Zigzag. Hola, buenos días. Buenos días, señorita. Buenas, ¿cuál es su nombre? Elaine Mora. Doña Elaine, cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Vea, yo me caí hace como un año. Me caí así del lado derecho. Y como me hice, como que se me pasó.
y de ahí me ha doliendo mucho. Y ahora yo siento que se me hizo como un huesito encima del hombro y me duele. ¿Eso tiene como para hacer una operación o qué es lo que hay que hacer? Okay. Doctor, no sé si tiene alguna consulta para ella. Sí, vamos a ver, ahí tratando de integrar, se le cortó un poquito, pero parece que tuvo una caída hace un año, se fue de lado y se golpeó y me habla que es un problema en el hombro. No sé si le hicieron en su momento valoración, hicieron radiografías o algo para descartar que tuviera alguna fractura, porque el hombro es una articulación muy compleja, incluye el hueso que va hacia el esternón, que se llama la clavícula, y otro que va hacia el brazo, que es el húmero. Entonces, si hubo fractura en alguno de esos sitios y no se trató, puede formar huesito donde no, y eso es tal vez lo que se puede haber sentido ahí, o que esté soldando de una manera irregular en otro sitio. Si hay dolor e imposibilidad de movilización, si usted está con sus rangos de movilidad muy limitados o disminuidos, definitivamente es mejor hacerse ver. Hay que hacer radiografías o algunos otros estudios para determinar qué es lo que está pasando. Puede que estemos a tiempo todavía de poder tratarle o darnos cuenta si lo que usted necesita es una cirugía. Perfecto, muchas gracias también a esta televidente que nos llamaba de Zigzagola. Aquí tengo un comentario, doctor, que también quisiera compartirlo. Dice: buenos días, le pedí a mami que subiera el volumen de esta entrevista. Venimos de 3 cirugías de cadera desde el 31 de diciembre y todo lo que ha dicho el doctor lo hemos vivido. Mami tiene 74 años de edad. Cuánto me alegra escucharlos y que mami lo escuche. Al final le pusieron una prótesis constreñida, estamos curándole los talones, pues se le hicieron hematomas o úlceras. Mami es diabética, hipertensa y con poca o nula masa muscular. Es una lucha porque la lesión se dio por salir a tapar unos pericos de amor. Esto sucede exactamente en cualquier momento. Gracias a Dios por ustedes. Quiero agradecerle mucho a esta televidente por el comentario, de verdad, y a su mamá también una pronta recuperación. Doctor, no sé si tiene algo que agregar. Ese es el caso de todos los días. De verdad, yo creo que el mensaje y la moraleja aquí es que esto puede ocurrir en cualquier momento, eso se puede prevenir. O sea, no sientan desesperanza al verse débiles, al verse frágiles y pensar de que no tenemos una salida, ninguna solución. Definitivamente siempre hay algo que podemos hacer, pero no esperen a que se caigan. O sea, no esperen a llevar a sus papás o ustedes mismos como pacientes a sacar una consulta en geriatría o alguna especialidad relacionada cuando ya se quebraron. Yo creo que es lamentable ver al paciente y decir, esa persona se pudo evitar todo esto que está pasando. Pero incluso si ya pasó, hay mucho que podemos hacer para rehabilitarla y para volver a retomar esa independencia previa. O sea, la meta de todo esto, el modelo ortogeriátrico, el manejo entre geriatría y ortopedia, tiene como meta hacer que esa persona vuelva a ser la que era antes de caerse y quebrarse. Cuesta, sí, yo creo que es un esfuerzo conjunto, pero lo podemos lograr, Doctor, y no dejar de lado también ese soporte emocional de las familias, ¿verdad? Que es fundamental en un proceso como estos. Hay que armarse de paciencia, hay que tener yo sé que el amor hacia los familiares es nato, pero hay que triplicarlo en esos momentos. Hay que saber de que podría ser yo en un momento y que yo quiero ayudar a esa persona, que esa persona está ahí no porque quiere, es que le pasó algo y quiere estar y necesita estar mejor. Entonces, por supuesto que el apoyo emocional, el apoyo familiar, sin duda es fundamental. Aquí no podemos descuidarlo. Conversamos con el doctor Marcelino Lostalo, quien es geriatra. Doctor, gracias por acompañarnos No, Susana, miércoles. Para servirle, mucho gusto. No, gracias a usted. A las 10:29 de la mañana vamos a hacer una breve pausa aquí en Los Doctores, pero no se despegue porque al regresar vamos a hablar de cómo se rehabilita un adulto mayor que ha sufrido un tipo de fractura como estas que venimos hablando. Ya volvemos. Cuando regresemos. El dolor crónico por fracturas puede afectar la movilidad, el descanso y la calidad de vida si no se trata de forma adecuada. Mi esposo, él padece mucho de dolor, pero sí es un poco incómodo, ¿verdad? Las fracturas en adultos mayores son más complicadas de tratar, pero la ciencia ofrece opciones para recuperar la calidad de vida. Un geriatra y un ortopedista les explicará cómo evitar las fracturas, cuáles son las zonas del cuerpo más débiles y el cuidado en caso de ocurrir una. Somos Los Doctores, por Teletica.
10:31, gracias por continuar con nosotros acá en Los Doctores. Vamos a iniciar de inmediato nuestra segunda entrevista que tiene relación con el tema que hablábamos anteriormente. Ya hablamos de las fracturas y por qué los adultos mayores son propensos a caerse y fracturarse. Pero ahora vamos a hablar de qué hacer luego de que ocurre una fractura y por eso vamos a presentarles a nuestro siguiente invitado, que es el doctor Rodrigo Sequeira, ortopedista. Doctor, bienvenido. Buenos días. Un gusto saludarlo. Nuevamente. Para darle seguimiento a este tema, porque bueno, ya hablábamos de los propensos que son los adultos mayores, de qué podemos hacer para ayudarlos, para mejorar sus condiciones, pero ahora hablemos propiamente de cómo recuperar una fractura. ¿Es un proceso complicado? Pues sí, puede ser bastante complicado por el sustrato del paciente, por la edad, por las enfermedades de fondo, por el trasfondo social. Entonces, en las fracturas de adulto mayor siempre hay que ser muy agresivos en el tema de rehabilitación. Un paciente, por ejemplo, con una fractura de cadera, lo ideal es operarlo lo antes posible para que el paciente no esté encamado. Si es una fractura en el hombro o en la muñeca o el tobillo, pues también tratarlo lo antes posible para que el paciente pueda empezar la rehabilitación lo más rápido y se pueda rehabilitar prontamente y adecuadamente. Porque, como decía el doctor, el tema con estos pacientes es que uno no quiere que estén encamados. Uno no quiere que se ulceren, no quiere que hagan coágulos, que hagan trombos. Entonces, el tratamiento pues, puede ser complicado, pero sí hay que hacerlo lo antes posible. ¿Cuáles son tal vez las fracturas que ustedes atienden que son más difíciles de sanar? Las fracturas de cadera. Cadera. Una fractura de cadera en un adulto mayor tienen una mortalidad alta. Más o menos el 10-15% de los pacientes con fracturas de cadera fallecen durante el primer año. Y la manera más fácil de prevenir complicaciones es el tratamiento temprano. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, con fracturas de cadera se deben operar en las primeras 36 horas para que la mortalidad disminuya un 50%. Doctor, hay una creencia de que primero la cadera del adulto mayor se desgasta y luego ya se quiebra, ¿o puede ser también al revés? Puede ser las dos cosas. Hay pacientes que se fracturan y se caen, o sea que están bañándose, hacen un movimiento y sienten un crujido en la cadera y se caen, y hay pacientes que se caen y se fracturan. Por eso lo que hablaba el doctor del tratamiento preventivo, estos pacientes, digamos, los adultos mayores todos tienen que hacer ejercicio, tener una buena suplementación con calcio y vitamina D, controlarse la osteoporosis para evitar, digamos, que se vayan a fracturar. Si una vez se fracturan, pues ahí ya el tratamiento lo antes posible. Hablemos tal vez en ese escenario, ya tenemos un adulto mayor con una fractura, supongamos que es una fractura de cadera, entonces, ¿cuál sería la intervención y los pasos que deberíamos seguir? Ok, en general hay dos tipos de fracturas de cadera en el adulto mayor. Las que afectan, digamos, el cuello o la cabeza del fémur, o la que afecta una parte que se llama los trocánteres, que es como decir los hombros de la cadera. Las dos tienen manejos distintos, pero las dos buscan lo mismo. Digamos, las dos hay que operarlas, pero la idea es poner al paciente a caminar casi que al día siguiente. Un paciente que usted lo pone a apoyar, a moverse, a sentarse, a que deambule, es un paciente que va a prevenir complicaciones, va a prevenir trombosis, va a prevenir úlceras, va a prevenir neumonía, infecciones de orina, va a prevenir estreñimiento. Entonces, como le decía, el tratamiento tiene que ser lo antes posible para que al día siguiente empiece la rehabilitación. La rehabilitación va a ser lenta, o sea, son pacientes que ocupan mucha terapia, mucho apoyo familiar, porque son pacientes que quedan con temor, con miedo, con inseguridad. La familia también queda con inseguridad después de una fractura de cadera operada, pero entre más rápido se opere, más rápido el paciente se rehabilita y menos secuelas, digamos, psicológicas le va a dejar y funcionales. Tal vez si nos comenta un poquito de las cirugías, digamos, de los procedimientos que en este momento están disponibles. Hay prótesis, sí, hay clavos de titanio. Como les decía, en general hay dos tipos de fractura de cadera. Si la fractura es en lo que se llama la cabeza o el cuello, son pacientes que ocupan un reemplazo de cadera. Hay prótesis parciales y hay prótesis completas, que eso es de acuerdo a la edad del paciente. Eso tiene la ventaja que al ser una cadera nueva, usted puede poner a caminar al paciente al día siguiente. Y eso es lo ideal, digamos. Ojalá que el paciente se fracture hoy, se pueda operar hoy,
para que lo que tenga sea una mala noche nada más y al día siguiente pueda moverse. Hay otro tipo de fracturas que se llaman transtrocantéricas, en las que se utilizan clavos que son como pines de titanio y aluminio que van dentro del fémur, que esos, digamos, se utiliza el mismo hueso del paciente, lo que se hace es armar el mismo hueso. Tal vez tienen una, digamos, cicatrización un poquito más lenta, pero igual uno ocupa que el paciente apoye al día siguiente, ojalá, o a los 2 o 3 días. Entonces, son cirugías muy distintas, pero que buscan lo mismo, y todo lo que busca es movilidad temprana, o sea, que el paciente se mueva, que el paciente camine, que no esté acostado, porque un paciente acostado, encamado, es un paciente que se va a complicar. Y me llama la atención porque a veces pensamos, si me operan, tengo que guardar reposo, no Claro. me puedo levantar, y aquí es más bien todo lo contrario. En esos primeros pasitos que tiene que dar el paciente, ¿es doloroso? ¿Cómo es ese proceso? Sí, o sea, primero que hay mucha inseguridad de parte del paciente y de parte de la familia. Por lo que usted me decía, digamos, que uno en general tiene como esa idea de que hay que cuidar, que no se mueva, que se va a fracturar otra vez. Entonces, en eso sí interviene, bueno, el terapeuta físico, incluso hasta el mismo geriatra, en explicarle a los familiares de que hay que perderle el miedo, explicarle al paciente que hay que perderle el temor, y que más bien esa movilidad temprana le va a ayudar. Evidentemente, pues sí hay que darles medicamentos para el dolor. Ahorita por dicha hay mucho medicamento para manejar esto, porque digamos, si el paciente le duele no lo va a hacer. O sea, un paciente que está con dolor va a evitar moverse, entonces uno más bien lo que ocupa es controlar bien el dolor para que el paciente se pueda mover, y una vez que el paciente ya da sus primeros pasos, la familia y él mismo va a ver que no pasó nada, que la fractura, o sea, que la cirugía aguantó. Hay más seguridad. Va a tener más seguridad y eso lo va a incentivar a que se mueva más. Entonces sí el temor siempre va a estar. Digamos, no hay manera que usted le opere en algo y no le dé miedo, ya sea la cadera, el tobillo, la rodilla, cualquier cosa que uno le opere le va a dar miedo apoyarla. Pero si usted lo hace y ve que no pasó nada, pues el miedo se va. Y después de estos primeros pasos que se da, ustedes como médicos, ¿qué tipo de terapias recomiendan? ¿Qué es lo que se le, digamos, dice al paciente, vaya a su casa, pero tiene que hacer esto? Pues sí, vamos a ver, esto ocupa un terapeuta físico, ocupa también readecuar la casa, o sea, hay que ponerle barandas a los baños, incluso a veces utilizan un inodoro especial que es un poquito más alto para que no se agachen. Con la terapia física, pues como les decía, uno es muy agresivo, el terapeuta físico está a la par del paciente. Al principio empiezan con más que todo movilidad, o sea que por ejemplo si es la cadera, que le mueva la cadera, que le mueva la rodilla, que le mueva el tobillo, porque después de una fractura siempre se pierde masa muscular. Entonces el paciente se va a atrofiar un poquito y esa movilidad es la que le va a permitir recuperar el tono muscular. Entonces entra la parte de terapia física, entra la parte de suplementos, que coman bien, que coman proteína, darles tal vez algún suplemento si es un paciente que no come adecuadamente. Pero sí hay que estar a la par del paciente, o sea, el ortopedista, el terapeuta físico tienen que estar muy encima para que el paciente se motive, para que la familia pierda el miedo y para que el tratamiento sea exitoso. Me imagino que esta es una terapia diaria, casi. Diaria con la familia, o sea, tal vez no con un terapeuta físico, pero sí la familia tiene que estar todos los días moviéndole la rodilla, moviéndole... ¿Les enseñan? Sí, claro, hay que enseñarles, porque el paciente solo no lo va a hacer, por miedo, porque ya está muy mayor. Entonces, usualmente uno le enseña a la familia cómo tiene que hacerlo para que todos los días lo hagan, y ojalá que el terapeuta físico lo visite un par de veces a la semana, unas 2 o 3 veces para complementar, porque el terapeuta físico sí lo va a empujar a hacer un poquito más. O sea, uno difícilmente se va a presionar solo, el terapeuta físico sí va a lograr que avance más rápido y que el paciente dé más de lo que le da el estímulo. En su experiencia, un paciente que sufre un tipo de fractura de cadera, que es operado y que recibe la terapia necesaria, ¿en cuánto tiempo ya está caminando y llevando una vida normal? Pues eso depende de la edad que tenga el paciente. Digamos, no es lo mismo operar a un paciente de 70 años sano que un paciente de 90 años con Parkinson o alguna enfermedad ya más fuerte. Pero digamos, uno quisiera que el paciente
por ejemplo, utilice tal vez la andadera el primer mes y que al mes ojalá ya pueda dejar la andadera. Uno siempre le va poniendo metas, porque eso es una manera muy fácil de avanzar, o sea, que usted vaya teniendo metas pequeñas. Entonces, lo primero es que se puedan poner de pie. Después que puedan dar pasitos con la andadera. Ya después que se vayan soltando, que utilicen la andadera pero que vayan dando más pasitos y ya después bastón. Y después quitársela y pasarla a bastón. Algunos pacientes más fuertes pueden suspender la andadera y no utilizar bastón, pero en general uno sí prefiere que utilicen el bastón un tiempo. Y ya después de la recuperación hay pacientes que sí van a seguir utilizando el bastón de por vida por precaución y por un apoyo adicional, ¿verdad? Doctor, y si hablamos de otro tipo de fracturas, por ejemplo, usted mencionaba la del hombro, ¿es un proceso similar? La del hombro el hombro es particular porque sí duele mucho, o sea, el hombro es más complicado de rehabilitar. El hombro es la articulación más móvil del cuerpo, tiene un montón de tendones que producen diferentes movimientos y la rehabilitación sí es un poquito más compleja y a veces no siempre quedan como al 100%. En el hombro también hay placas, hay pines y también hay prótesis, dependiendo del tipo de fractura. Usualmente se pueden reparar con placas, pero hay pacientes que tienen fracturas muy serias que sí hay que colocarles una prótesis. Entonces, el problema del hombro es que usualmente sí ocupa estar inmovilizado un tiempo y esa inmovilización produce mucha atrofia, mucha rigidez. Entonces sí, el tema de terapia es un poquito más complicado y puede que ocupen más terapia que incluso que una cadera. Digamos, con el tema de cadera, digamos, no es que no sea complicada la recuperación, pero el hombro sí es más complicado que la cadera. Y no es tan bien agradecido como otras articulaciones. Pero igual requiere, digamos, de terapia constante, sí, de empezar justo después de una cirugía. Y sí, pero la terapia sí se prolonga por más meses. O sea, pueden ser 4 meses de terapia, haciendo ejercicios diarios. En la cadera usualmente puede ser unas 4 o 6 semanas. El hombro puede ser, como digo, hasta 4 meses. Cuando estábamos hablando en el tema anterior en el consultorio, nos enviaron una pregunta de una adulta mayor que dice que se cayó de rodillas, que se quebró una de las rodillas. Tal vez si hablamos un poquito del tema de rodilla. Sí, bueno, también es una fractura frecuente el adulto mayor, por el tema de osteoporosis. La fractura de rodilla también es compleja en el sentido que hay muchos huesos involucrados, está la tibia, el fémur, la rótula. Entonces, digamos, depende del tipo de fractura, así va a ser la recuperación. Pero en general, digamos, ya sea cadera, rodilla, hombro, el tema es el manejo temprano. O sea, no es que todo sea de operar, pero por ejemplo, si no es de operar, empezar con la terapia lo antes posible. Si se opera, pues igual, se operará y se empezará la terapia casi que al día siguiente. Yo me pregunto, a veces uno piensa que la fractura inmoviliza la zona. Entonces, a veces, ¿cómo empiezo yo, digamos, inmediatamente con esa terapia si estoy inmovilizada? ¿O no siempre lo hacen? Pues sí, digamos, le pongo un ejemplo. Si usted se fractura el hombro y se le coloca un cabestrillo para inmovilizarlo, usted igual puede hacer ejercicios que se llaman isométricos, que es como tensar el músculo para no perder masa muscular, porque si usted pasa un mes sin mover el músculo, se le va a perder. Entonces, por ejemplo, si usted se fractura el hombro, usted igual el codo lo puede mover. O sea, se puede quitar el cabestrillo a ratos para mover el codo y que no se le, pierda la movilidad. Después puede contraer los músculos del brazo para que no pierda tono muscular. Entonces, hay un montón de cosas que usted puede hacer a pesar de que no está moviendo el hombro. Claro. Con la terapia física se le colocan estímulos eléctricos también para ayudarle a desinflamar, a contraer el músculo. Entonces, sí hay mucho que hacer a pesar de que usted esté móvil. Doctor, en un minuto, tal vez si resumimos en 5 puntos clave de la rehabilitación. Creo que el primero que usted dijo es la atención inmediata. Sí, claro. O sea, lo primero es, ojalá, un tratamiento el mismo día que ocurrió la fractura. Estamos claros de que no siempre se va a poder, pero es como lo ideal. Después, una movilización temprana. O sea, eso es básico. Ya sea que se fracture el hombro, la muñeca, la cadera, lo que sea, entre más rápido se movilice, mejor va a ser para el paciente. Después, un manejo adecuado del dolor. Un paciente con dolor va a ser un paciente que no va a querer moverse, que va a querer estar quieto y eso pues es fatal.
Buena alimentación. Buena alimentación, digamos, mucha proteína para que no pierda masa muscular. Hay ciertos pacientes que uno incluso les puede mandar un poquito de vitamina C, pero básicamente esos son los pilares y el entorno familiar, ¿verdad? O sea, motivar a la familia. Lo que hay que recordar es que estos pacientes adultos mayores usualmente ya tienen sus ciertas limitaciones. Claro. Son pacientes que muchas veces no se pueden cocinar la comida, entonces ocupan que el que les cocine, pues les ponga un poquito más de proteína, carnes blancas, huevo, pollo. Entonces esos son los 5 puntos claves de la rehabilitación. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Los Doctores, pero al regresar abrimos la línea telefónica para que usted le haga todas las consultas que tiene sobre rehabilitación de fracturas al doctor Sequeira. Ya regresamos. Al volver de la pausa, el dolor crónico por fracturas puede afectar la movilidad, el descanso y la calidad de vida si no se trata de forma adecuada. Mi esposo, él padece mucho de dolor, pero sí es un poco incómodo, ¿verdad? Las fracturas en adultos mayores son más complicadas de tratar, pero la ciencia ofrece opciones para recuperar la calidad de vida. Un geriatra y un ortopedista les explicará cómo evitar las fracturas, cuáles son las zonas del cuerpo más débiles y el cuidado en caso de ocurrir una. Todos los detalles al volver de la pausa, aquí por Teletica. Día Mundial de la Investigación Clínica. El Día Mundial de la Investigación Clínica, cada 20 de mayo, busca destacar el papel fundamental de la ciencia en el desarrollo de nuevos tratamientos y en la mejora de la atención en salud. Esta conmemoración resalta el valor de estudios que permiten comprender mejor las enfermedades y avanzar en su prevención, diagnóstico y tratamiento. La investigación clínica es clave para evaluar la seguridad y eficacia de medicamentos y terapias antes de su aplicación en la población. Además, resalta la participación de pacientes, profesionales de salud e investigadores, así como la importancia de cumplir con estándares éticos. Su impulso favorece el acceso a innovaciones que impactan directamente la calidad de vida. 10:50 abrimos este consultorio del segundo tema, rehabilitación de fracturas. Puede llamarnos al estudio a los números que van a aparecer en su pantalla. También nos puede escribir al 6477-7778. Doctor, aquí ya tengo algunas consultas. Dice, buenos días, muchas gracias por el excelente programa, muchas gracias a ustedes por vernos. Diagnóstico de ayer, adulta mayor, 90 años, con osteoporosis y múltiples fracturas de columna. Nos recomendaron especialista ortopédico en columna vertebral. ¿Qué sigue? Pues sí, como dijo la familiar, digamos, dentro del campo de la ortopedia hay subespecialidades. El tema de columna es un tema bastante complejo por digamos, las estructuras neurológicas que están a la par y por la edad del paciente. Entonces, un paciente, digamos, de 90 años con tantas fracturas, pues probablemente uno quiera manejarlo conservadoramente por el tema de edad. Entonces, son pacientes que hay que enfocarse mucho, digamos, en cómo prevenir. Hay medicamentos para prevenir osteoporosis, hay corsés, digamos, para no tener que llevar al paciente a hacer operaciones. Pero sí son pacientes, digamos, bastante más complicados que un paciente, digamos, más joven. El tema de edad limita mucho, o sea, es muy distinto manejar a un paciente de 70 años, que uno lo puede llevar a la sala de operaciones y lo puede operar, a un paciente ya de 90 años. En este caso, de esta señora de 90 años, pues uno se enfocaría más en un tratamiento conservador, tal vez con un corsé que le dé soporte estructural, y hay medicamentos que se pueden utilizar para prevenir fracturas, y si ya es de operar, hay técnicas quirúrgicas, digamos, que son mínimamente invasivas. Ahora hay una especie como de cemento óseo que uno le puede inyectar a la vértebra para ayudarla a insuflar y no tener que llegar a operar al paciente. Quiero saludar a don Adolfo, quien nos está llamando desde San Joaquín de Flores. Muy buenos días. Buenos días, para hacer una consulta al doctor. Por supuesto, don Adolfo. Soy una persona ya adulta mayor de 65 años y he tenido 3 accidentes de tránsito bastante pesaditos. En la parte de los 2 hombros, izquierdo y derecho,
como en el omóplato, ahí estoy lleno de pines y plapinas. Un día le hice la pregunta al ortopedista que si con el tiempo se me quitaban, y él utilizó un término que yo no sé si estaría bien, pero sí ese término me hizo gracia. Me dice a la pregunta: vea, si hacemos eso que usted pregunta, eso es como desarmarlo a usted. Entonces mi pregunta es, cuando mis huesos van envejeciendo, ya esos pines habría que cambiarlos o dejarían de hacer el efecto que actualmente me lo están haciendo. Esa es la pregunta. Muy buenos días. Gracias, don Adolfo, por llamarnos, doctor. Pues en general los implantes están hechos para permanecer toda la vida. O sea, el implante deja funcionar una vez que la fractura pega. O sea, probablemente si la fractura fue hace años, ya ese implante no está funcionando, pero no hay necesidad, digamos, de retirar los implantes, a menos de que el implante se le esté saliendo por la piel o el cuerpo esté rechazando el implante con algún tipo de infección. Pero para este paciente, como nos cuenta, lo mejor sería que se quedara con los implantes toda la vida, porque retirar implantes es bien complejo. O sea, operar a un paciente para retirar implantes es una cirugía complicada, ya todo está cicatrizado, todo está fibrosado. Entonces la recomendación general es que se quede con el implante toda la vida y probablemente no le va a molestar, no le va a afectar la movilidad, o sea, va a poder hacer una vida como la normal. Esa era la respuesta para don Adolfo. Ahora, doctor, aquí tengo una consulta que dice: quisiera saber si después de una quebradura de muñeca los dedos quedan rígidos. ¿Qué se puede hacer? O sea, sí pueden quedar rígidos y es algo que uno trata de evitar al máximo. La manera de prevenir eso es con la terapia física temprana. Si ya tiene la rigidez, pues igual seguir con terapia física, o si no, ya sería un tema ya quirúrgico. Hay ciertas cirugías que le pueden ayudar a aflojar los dedos, pero cuando uno tiene un paciente con una fractura de muñeca, ya sea que se opere o no se opere, igual se le manda que movilice la mano lo más que pueda para prevenir la rigidez. Y si ya la logró, pues seguir con un terapista físico especialista en mano para que le ayude a aflojarse, y si no, pues ya pensar en la opción quirúrgica. También tenemos una consulta que dice: una caída cuando la columna está desgastada, ¿qué riesgo hay? Yo tengo 60 años. Pues el principal riesgo es el dolor crónico. O sea, los pacientes que ya tienen un desgaste y se golpean tienden a tener mucho más dolor que lo normal. En general, para cualquier articulación, si usted tiene un desgaste de cadera o de rodilla o columna y se cae y no se fractura, aunque no se fracture, el golpe puede generar un dolor crónico. Entonces, igual, aunque usted tenga el desgaste, hacer ejercicio, fortalecer músculos, tonificarlos, porque eso le va a permitir tener mejor sostén y prevenir estos síndromes crónicos de dolor. Gracias a todos los que participaron en este consultorio, doctor. Tal vez este último minuto para que usted le dé un mensaje a todas las personas que tal vez están enfrentando una fractura, también familiares, cuidadores, que todos los días dedican su tiempo a los adultos mayores. Bueno, es una labor bastante noble y pesada. O sea, ya sea uno como paciente o los cuidadores, afrontar pacientes con adultos mayores con fractura, pues es complejo, pero tal vez lo importante es que se motiven, ya sea el paciente o los familiares, motivar al paciente a hacer ejercicio. O sea, una vez que usted se fractura, pues ya se llevó el golpazo, lo importante es rehabilitarse, ponerle ganas, hacer ejercicio, que es la manera más fácil de prevenir otra fractura. Entonces, el tema es motivarse, ya sea uno como paciente o los familiares, que motiven al paciente a que se mueva, a que le ponga ganas a la terapia. Va a ser larga, pues sí, pero hay que hacerlo, no queda otra. Al final es un trabajo en equipo. Exactamente, por eso es que está el geriatra, el terapeuta físico, porque es un trabajo en equipo, un trabajo con la familia, con el médico, un trabajo de todos. El doctor Rodrigo Sequera, ortopedista, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes, un placer. Un placer, y muchísimas gracias también a ustedes por pasar con nosotros un programa más de Los Doctores. Recuerde que este y todos los programas los puede repasar en nuestro canal de YouTube Teletica Costa Rica. Nos vamos, pero no se despegue de Teletica porque ya viene Calle 7 Informativo. Muy buenos días.